Previa pasada por el segundo, estamos en esos pasos iniciales y vamos a ver toda parte de ir preparando la camioneta para el viaje. Y la vamos a dejar en Bellavista por los próximos 15 días para que le vayan haciendo todo el mantenimiento y que quede joya. Tiene algunos problemitas, pero bueno, ya ni solucionan. Hay que poner la bujía nueva, por ahí adelantarla un cachito, hay que ver cómo está la batería, también los cables, los bornes. La vamos a mejorar una banda. Yo confío en lo que vos me digas. Excelente. Excelente. Varios días en el mecánico, finalmente nos dieron la camioneta, así que podemos llevarla para empezar con la construcción de la parte de adentro, desarmar lo que ya tiene, empezar a ponerle lo que nosotros queremos ponerle. Chilu en su primer manejo de la MB. No estamos muy cancheros, pero bueno, estamos empezando a habituarnos a la conducción un poco distinta a lo que estamos acostumbrados. Camionero. Un poco inestable, nada más. Bueno. No, 94 mangos, boludo. Está re bien. ¿No? Sí, la verdad que sí. Eso le tenés que dar un taladro, ¿no? Estaba todo lleno de barro. Acabo de sacarte una costra de barro gigante. Bueno, ahí dejamos la camioneta en boxes, hacerle un cambio de ruedas que las tenía bastante mal. Vamos a venirla a buscar en un rato a ver cómo quedó. Acá está nuestro nuevo hogar, que la están alineando porque fuimos a cambiarle las cubiertas, así que se le hizo el balanceo y como no entraba por la altura, ahora la están alineando en otro lugar. Estamos en una fosa haciendo alineación. Esto está medio hecho pelota. Por ahí le podemos poner salida acá para allá, para poner tanques acá. Claro, ¿Qué es eso? la docena de huevos. Ya hay algo enganchado ahí, una lona que se enganchó. Estamos buscando burletes para las ventanas de la camioneta, que están todos de podre. Sí, conseguimos todos los burletes, cantidad, compramos una cantidad de metros de burletes para todas las ventanas. Salen unos buenos mangos, pero bueno, se la vi. Acá estamos, sacando los burletes viejos de la camioneta que están hechos pelota. Esto está bastante bien. Y las puertas están reclavadas, no corren, entonces estamos sacando todo para ponerle nuevo. Operación cambio burletes. Una cosa es saber que cuando te metes a hacer una van o un trabajo grande vas a estar exhausto, va a ser intenso, va a ser largo. Otra cosa es estar ahí. Aunque lo sepas, no es lo mismo haberlo sabido de antemano que estar ahí haciéndolo. Es colosal, no vamos a terminar nunca más. Tanto que hacer, tanto. Agotador. Bueno, vamos a seguir. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. ¿Nos vamos de vacaciones? ¿A dónde nos vamos? A las vacaciones. ¿A dónde nos vamos? A las vacaciones. Sellando el borde del parabrisas que filtraba agua. Un acabado casi profesional. Ya van a ver, ya van a ver. Bastante bien. Lo que quedaron fueron manchas de blanca tinta. Mierda. Acabamos de dejar el auto Mierda. para reparar. Estamos teniendo algunos problemitas técnicos. Esto nos retrasa un poco más el tema de la reconstrucción de la van. Mierda. Es eso. Unas mediciones de la camioneta. Sí, me traje el metro y bueno, vamos a ver cómo da.
Bueno, después de muchos preparativos, armar la camioneta, ir al chapista mecánico, mantenimiento en general, hoy oficialmente empieza el armado de la camioneta. Iría a quedar espacio. Esa es la cocina, ese es el espacio de la cama, que va a ser doble, la laderita, la caja de herramientas, la computadora va a ir ahí, baño con ducha, y la batería. Muchachos, es rústico, ¿eh? Es así, es lo que hay. Antes de lujo. Hola, público. ¿Para allá? ¿Pero hasta dónde decís que vaya? Y ahora vas girando, no sé qué decir. Ah, ¿para allá? No sé cómo decir, porque yo no puso. Yo quería tener un barco, pero no un... Me tengo prendidas todas las luces, chico.